Bueno, pues hemos dicho que la Biblia, primero tenemos que ver lo que querían decir los autores humanos y después nos adentramos, pegamos el salto al misterio de lo que nos quiere decir Dios. Por lo tanto, tenemos dos sentidos en la Sagrada Escritura. El sentido literal, lo que quieren decir los autores humanos, y el sentido espiritual, lo que Dios nos quiere decir. El sentido espiritual, a su vez, que lo vamos a ver ahora, se divide en alegórico, moral y anagógico. Vamos a verlo ahora. Bueno, pues dice el punto 115, la concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Vamos a ver, si cualquiera de vosotros que me estáis escuchando no os acercáis a la Escritura de esta forma, no tenemos ningún derecho a opinar de la Sagrada Escritura. Yo siempre lo digo en mis clases, cuando uno levanta la mano y dice, es que la Escritura dice, y no, perdona, es que yo, que no entiendo muy bien, pienso que la Escritura dice, porque para acercarnos bien y para saber lo que Dios nos quiere decir, tenemos que pasar por ver estos sentidos. Esto es algo muy, muy importante. Vamos con el sentido literal. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. O sea, el sentido literal, volvemos a lo de antes, es el comentario de texto. Lo que quiere decir el autor humano. Y dice el Catecismo, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Porque Dios ha querido hablarnos a través de autores humanos, no podemos menospreciar lo que los autores humanos nos dicen. Primero, ¿qué nos quiere decir el autor humano? Sentido literal. Y luego el espiritual, que hemos dicho que se divide en tres. Sentido alegórico. El sentido alegórico nos habla de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Volvemos a lo de antes, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Por ejemplo, y nos pone este ejemplo el Catecismo, el paso por el Mar Rojo. El paso por el Mar Rojo nos está hablando de la victoria definitiva de Cristo. Y, por supuesto, claro, del bautismo. Pues así es como nos tenemos que acercar. Porque, ¿qué pasa? Que si nos leemos el paso por el Mar Rojo y nos quedamos en que todos los primogénitos de Egipto murieron, dices, pues yo, que Dios quiere que se dedique a ir matando a todos los primogénitos de Egipto. Tenemos que entender qué significa Egipto, tenemos que entender qué significan los primogénitos de Egipto. Todo eso lo tenemos que entender. Bueno, pues el sentido alegórico, que toda la Escritura habla de Cristo, toda la Escritura se cumple en Cristo. El sentido moral, los acontecimientos narrados en la Escritura nos conducen a un obrar justo, están escritos para nuestra instrucción, nos dan a conocer a Dios en Cristo y están escritos también para que nosotros sepamos cómo tenemos que obrar. Y el sentido anagógico, que podríamos decir que es el escatológico, que podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Nos conducen hacia nuestra patria, hacia la vida eterna. Y tenemos aquí un dístico medieval que resume la significación de los cuatro sentidos. La letra, que es el sentido literal, nos enseña los hechos, lo que pasó. La alegoría, lo que tenemos que creer. ¿En qué tenemos que creer? En Jesucristo. El sentido moral, lo que tenemos que hacer. Y la anagogía, a dónde tenemos que ir, a la vida eterna. Bueno, pues todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Y dice San Agustín, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Fijaos qué importante es esto, y sobre todo que leyendo el catecismo y viendo esto también, que nos sirva para ser un poco humildes y decir, es verdad que yo no entiendo a lo mejor el Antiguo Testamento, que le pasa a muchas personas, pero también es verdad que yo no he hecho nada por entenderlo.
que yo no me he leído el Catecismo de la Iglesia Católica donde habla de las Sagradas Escrituras, que yo no me he acercado sabiendo que hay un sentido literal, sabiendo que hay un sentido espiritual, pidiendo ayuda al Espíritu Santo, de la mano de personas en la Iglesia que conozcan la palabra de Dios, de la mano de los santos, de la mano de los padres de la Iglesia. Qué importante es encontrar a personas que entienden la Sagrada Escritura, que la conocen, que la estudian y que pueden iluminarnos. Y ahora ya pasamos al punto 4, hemos dicho que el 1 era Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura, el 2, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, el 3, el Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura, y ahora vamos al canon. ¿El canon qué es? El canon es la lista de los libros sagrados, es decir, la lista de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios. Que vamos a hablar del canon a lo largo de todos estos cursos, pero ya decir, y ya hablamos un poco en el programa pasado, que hay una lista de libros que la Iglesia reconoce como palabra de Dios y otros que no. Esta lista comprende 46 libros para el Antiguo Testamento, que los podéis ir viendo en pantalla y que están citados en el Catecismo, y 27 libros para el Nuevo. Bueno, pues todos estos libros son palabra de Dios, todos estos libros. En el Antiguo Testamento dice el punto 121, es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. No se puede prescindir, o sea, no es que diga, no, es que a mí me gusta, yo entiendo el Nuevo. No, mira, si tú no entiendes el Antiguo es imposible que entiendas el Nuevo, porque todo el Nuevo Testamento se fundamenta sobre el Antiguo. Te puede sonar un poco más, puede haber cosas que las entiendas un poco más, pero si tú no conoces el Antiguo Testamento, no puedes conocer el Nuevo. Lo puedes conocer mal conocer, que eso no es conocer. Entonces, el Antiguo Testamento no se puede prescindir de él. Y esto es un tema que los católicos hemos dejado apartado de nuestras vidas. Y lo vemos en las homilías, en la mayoría de las homilías. Primera lectura, el profeta Isaías, Salmo, segunda lectura y Evangelio. ¿Qué predica el sacerdote? El Evangelio. Pero, en fin, yo no digo que no haya que, yo no digo lo que, pero, por favor, que es que vamos cumpliendo años y es que no sabemos nada del Antiguo Testamento, que es que el Antiguo Testamento, es que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, todo el Antiguo Testamento nos prepara para acoger a Dios en nuestros corazones. Bueno, pues repito, esto es lo que vamos a hacer durante estos cursos, ¿no? Bueno, dice, sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza, no ha sido revocada. Es decir, a ver si nos entendemos, que todo lo que dice el Antiguo Testamento conserva un valor permanente. No es algo que ya pasó, que eso ya no tiene valor, que es que Abraham era un loco, pero a mí Dios no me pide que sacrifique nada. Todos los libros del Antiguo Testamento tienen un valor permanente. Todos. Y todos se cumplen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, volviendo al caso de Abraham, la Biblia nos dice que cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, y en un momento dado le para porque Dios no quiere y entonces dice, Abraham vio el día del Señor y se alegró. ¿Qué vio Abraham? ¿Qué es el día del Señor? Abraham vio la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se alegró. Lo vio en ese momento, porque Dios se lo mostró. Bueno, me estoy adelantando porque esto viene luego, que vamos a hablar de los tipos. Vamos a ver, luego terminamos de hablar de esto. Punto 122. El fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor universal.
Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación. O sea, en los libros del Antiguo Testamento se esconde el misterio de nuestra salvación, pero ¿cómo no vamos a conocer los libros del Antiguo Testamento? Y dice el punto 123, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, que es lo que hacía Marción, es una herejía. Es una herejía. Bueno, Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina, pero la verdad definitiva que ha comenzado en el Antiguo Testamento, no una verdad que ha bajado del cielo de repente. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. El corazón, porque los evangelios hablan de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Pero si, por ejemplo, queréis saber cómo pensaba Jesucristo, cómo sentía Jesucristo, cómo amaba Jesucristo, pues iros a los salmos. Porque Jesucristo rezó con los salmos, Jesucristo hizo suyos todos los salmos. Y cuando nosotros ahora rezamos con los salmos al Padre, estamos rezando a través de la boca de Jesucristo. El Padre nos escucha a través de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, los evangelios nos cuentan lo que hizo Jesucristo, pero los salmos nos hablan de la psicología de Cristo. Hay tres etapas en la formación del Nuevo Testamento. Uno es la vida y la enseñanza de Jesús. Al principio, pues Jesús iba enseñando a sus apóstoles y a sus discípulos. Dice el Catecismo, la Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Esta es una primera etapa. La segunda es la tradición oral. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado. Y luego ya hay una tercera etapa en que ya se pone todo por escrito. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Y en el punto 127 nos dicen, recoge, entre otras cosas, una cita de Santa Cesarea Joven, que yo no sé quién es, la verdad, ahí, pero bueno, es una santa estupenda por lo que dice, porque dice, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Esto, ¿de qué depende nuestra respuesta a Dios? De ese ved y retened, de irnos haciendo uno con Cristo, de pensar como Él, de hablar como Él, de sonreír como Él, de mirar como Él y, por supuesto, de entrar plenamente en comunión con Él, no solo a través de su palabra, como hemos dicho antes, sino también de su cuerpo. Y aquí nos habla el Catecismo de algo muy importante, la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y dice el punto 128. La unidad del plan divino en los 2 testamentos se da gracias a la tipología, que es de lo que estábamos hablando antes. La tipología reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Y hablábamos de Abraham e Isaac. Isaac es tipo de Cristo, porque Dios
es Dios mismo quien va a sacrificar a su Hijo, pero nos va hablando ya de su Hijo Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, desde Abraham, que es nuestro padre en la fe. Y Dios le mostró a Abraham lo que él iba a hacer, y Abraham vio el día del Señor y se alegró, porque vio como él no tenía que sacrificar a su Hijo, sino que era el mismo Dios Padre el que iba a sacrificar a su Hijo para la salvación de todos, por lo cual Abraham vio ese día que se alegró la muerte y la resurrección y la salvación de los seres humanos. Eso es profundizar en la Biblia. ¿Ves que decíamos antes? Sentido literal. Pues sentido literal, el hagiógrafo vive en una época en la que se sacrifican niños a los dioses, Dios sale al encuentro del hombre, se abaja, le habla en su idioma, pero le enseña al hombre que no quiere que sacrifique a sus hijos, sino que es él mismo el que va a sacrificar a su Hijo Jesucristo. Y vemos este sacrificio en Isaac, que es tipo de Cristo. Claro, leído así el Antiguo Testamento, es que yo no he conocido nada mejor en mi vida que el Antiguo Testamento. O sea, nada mejor, de verdad. O sea, ni las revistas, ni la televisión, ni nada. Es lo más actual, lo más sublime y todo el Antiguo Testamento te lleva a Jesucristo. Los cristianos, por tanto, dice el Catecismo, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Así es como hay que leerlo siempre. El Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo Testamento, lo que decíamos antes. Si no conoces el Nuevo, no conoces el Antiguo, y si no conoces el Antiguo, pues no conoces el Nuevo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él, al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Yo de verdad, o sea, es que no me estoy inventando nada, es que esto es el catecismo de la Iglesia y bueno, y es una maravilla porque hace que, conociendo esto y dando nuestro sí, empecemos a acercarnos a la palabra de Dios sobre roca firme, dentro de la Iglesia y en Cristo. Y ya pasamos al punto número 5, vamos terminando, que habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que está viva, que es que actúa por sí misma, que es que hay personas, una palabra tuya bastará para sanarme, que es que basta la palabra de Dios para ver milagros en nuestras vidas. Está viva y es eficaz. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios. Si recurriéramos a la palabra de Dios, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología, el misterio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía. Recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Vamos a ver, ¿qué mal está la Iglesia? No, qué mal estoy yo, que soy parte de la Iglesia y no rezo con la palabra de Dios. Si rezásemos todos con la palabra de Dios, si formáramos talleres de oración con la palabra, si estudiáramos la palabra, si comulgáramos con la palabra, si habláramos con la palabra, la Iglesia no estaría tan mal, porque la Iglesia somos cada uno de nosotros. Y gracias a Dios la Iglesia es Cristo, porque si no, apaga y vámonos. Pero de verdad que la palabra de Dios da frutos de santidad, que es que no nos lo terminamos de creer, que es muy importante que nos acerquemos a la palabra. Y el punto 133 dice: la Iglesia
recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, ni más ni menos. Yo me he enamorado de Jesucristo, he tenido una conversión, pero tú, muy bien, has tenido una conversión fenomenal, pero ¿te estás acercando a las Escrituras? Porque si no, muchas veces las conversiones terminan en que por una parte va la conversión y por otra parte va la actuación de la persona. Fenomenal las conversiones, son una maravilla, pero San Pablo, cuando se cayó del caballo, después se fue a visitar a los apóstoles. No dijo, no, me he encontrado con Cristo y ahora me voy a montar mi chiringuito. No, se fue al desierto y se fue a conocer a los apóstoles. Y estuvo 15 días, pasó con San Pedro, 15 días, ¿hablando de qué? Hablando de Jesucristo, instruyéndose. Pues lo mismo nosotros. Desconocer a Jesucristo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y esto lo dice San Jerónimo, vamos, que no es que lo diga yo. Bueno, con esto terminamos. Vamos a leer los puntos del resumen, porque esto se hace rápido y resumen, que creo que queda muy bien resumido todo. Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas son realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente. Los 2 son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Bueno, pues queridos amigos, toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos se cumplen en Cristo. Que cuando nos acerquemos a la Escritura nos ocurra como aquellos discípulos de Maús, que decía, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Y Jesucristo les dijo, esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Pero es necesario que se cumpla también en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener un encuentro pleno con Jesucristo. Yo desde aquí primero os pido perdón por la forma tan que tengo de hablar, pero es que, perdonadme, yo lo vivo porque lo he visto y porque sé que las Sagradas Escrituras cambian la vida de cualquier persona, pero además lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y es importante que basemos nuestros cursos en el Catecismo. Desde aquí os animo a que os acerquéis a la palabra de Dios, a que la leáis con los santos padres de la Iglesia, a que la recéis y que sigáis con nosotros en estos cursos de Biblia que vamos a hacer y que estamos haciendo con tanta ilusión. Muchísimas gracias a todos vosotros.